Fort Worth, Texas, una ciudad vibrante y llena de vida en el noroeste del estado, conocida por su rica historia y diversidad cultural. Hogar de casi 1 millón de personas, una de esas historias es la de Elizabeth Pule Arellano. Elizabeth nació el 16 de agosto de 1987 dentro de una familia grande y amorosa. Con 2 hermanas, Johanna y Alejandra, compartía un lazo increíblemente fuerte. Aunque sus padres se separaron cuando era joven, Elizabeth mantenía una relación cercana con su madre Juanita y su padrastro Fidel, quien la consideraba como una hija propia. Para Elizabeth la familia lo era todo. Siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas, y estaba dispuesta a brindar ayuda a cualquiera que lo necesitara. Su corazón generoso y su espíritu altruista la convirtieron en un pilar fundamental para quienes la rodeaban. Durante sus días en la secundaria Diamond Hill Harvest, Elizabeth conoció a Rodolfo Arellano. Su relación creció hasta convertirse en matrimonio, y juntos formaron una familia con 4 hijos, 3 niños y una niña. Elizabeth se entregó por completo a la crianza de sus hijos, inculcándole valores de respeto y amabilidad. Estos principios los demostraba con su propio ejemplo, mostrando una dedicación que los guiaba en su desarrollo. Su fe cristiana era una parte fundamental de su vida. Elizabeth asistía regularmente a la iglesia, donde su compromiso y su espíritu generoso eran evidentes para todos. Esta misma bondad y compasión se reflejaba en su trabajo como asistente médica. Elizabeth llevaba una vida plena y exitosa, combinando una profesión de la que se sentía muy orgullosa junto con la crianza de sus 4 hermosos hijos. Sin embargo, su matrimonio con Rudy eventualmente comenzó a deteriorarse debido a su comportamiento controlador. Después de 13 años juntos, en abril de 2016, Elizabeth tomó la difícil decisión de pedir el divorcio. Se mudó de la casa familiar y regresó a la seguridad del hogar de sus padres, llevando consigo a sus hijos. Esa transición marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, lleno de desafíos que estaba decidida a enfrentar. Aunque no fue una decisión fácil, Elizabeth supo que era lo mejor para ella y para sus hijos. Estaba lista para construir un futuro donde pudiera prosperar y seguir siendo un modelo a seguir para su familia. A pesar de las tensiones en su aún matrimonio, Elizabeth parecía feliz y estaba teniendo un día productivo. Por la noche salió con algunas amigas del trabajo a un local para la hora feliz, disfrutando de un tiempo para relajarse y divertirse. Después de una agradable noche, Elizabeth regresó a la casa de sus padres en las primeras horas de la madrugada del 16. Antes de entrar, se aseguró comunicarse con uno de sus colegas, informándole que había llegado sana y salva. Al amanecer, la madre de Elizabeth hizo un descubrimiento preocupante. Elizabeth no estaba en casa y tras buscarla por todas partes no la encontraba en ningún lado. Cuando salió encontró su auto aparentemente abandonado, con varios artículos personales, incluido su teléfono celular aún en el asiento del pasajero. La llave seguía en el encendido, algo inusual para Elizabeth, quien nunca desaparecía sin decir a dónde iba o cuáles eran sus planes, menos aún dejaría a sus hijos. Preocupada, Juanita decidió reportar la desaparición de su hija. La policía respondió rápidamente e inició una investigación para establecer la secuencia de eventos que llevaron a su desaparición. Entrevistaron a personas cercanas a Elizabeth, incluido su exmarido Rudy, en un esfuerzo por reunir información crucial. Los oficiales se dirigieron a la casa de Elizabeth para hablar con su exmarido Rudy. Según él, había tenido noticias de ella por última vez a las 2:39 de la madrugada. Elizabeth regresaba de una noche con amigas cuando él habló con ella por última vez. Rudy explicó que Elizabeth había llegado a casa y planeaba llevar a los niños de regreso pronto. Sin embargo, él mencionó que ella había dicho que pasaría la noche en un hotel después de dejar a los niños en su casa. Cuando Elizabeth no apareció, Rudy supuso que había cambiado de planes y optado por quedarse donde estaba. La policía necesitaba entender los movimientos de Elizabeth para poder avanzar en la investigación.
Rudy compartió que había pasado el día con un amigo y que había regresado a casa alrededor de la medianoche. Se quedó en su casa hasta las 7:30 de la mañana. Mientras la búsqueda de Elizabeth continuaba, una llamada al 911 a las 3:30 de la madrugada arrojó nueva luz sobre el caso. Looks like they might have been tied to something. They might have been tied to something. Yeah, they hit the water and they're gone. La llamada llegó desde alguien que pescaba de noche en el lago Worth. Elizabeth había supuestamente caído desde el puente interestatal 820, una caída de 12 metros hacia el agua. Un testigo reportó escuchar lo que serían gritos mientras caía. Los oficiales, en colaboración con el departamento de bomberos y buzos, respondieron rápidamente al llamado para buscarla. Trágicamente encontraron el cuerpo de una mujer en el agua. Era Elizabeth Arellano, aún con su bata marrón de trabajo. El examen forense del condado de Tarrant reveló que había sido asesinada por ahogamiento, con una roca de 8 kilos atada alrededor de su cuello. Esto en un intento cruel por ocultar su cuerpo. La policía exploró varias teorías: si alguien la había seguido desde un bar, si fue un crimen oportunista o si había sido alguien que la acechaba. Rudy insistió en que estaba en casa en ese momento y no tenía relación con el crimen. La noticia sacudió a la comunidad, que se mostró incrédula ante la brutalidad del crimen. El impacto se extendió más allá de su círculo cercano, generando un llamado a la justicia y la seguridad en Fort Worth. Elizabeth Arellano was found with a rope tied around her neck, body weighted down with a boulder, but her husband has now been arrested and charged with capital murder. Before he was arrested, he was posting on social media about helping with her burial. Fox 4's Phil Alvarado near the scene where she was found with more. Phil. Hi, Steve. It was about 3:30 in the morning on April 16th. A couple of fishermen were on Lake Worth when they heard some screaming and then saw what looked like someone falling off the bridge into the water. It looked like the 28-year-old mother of four had jumped off the Lupe 20 bridge over Lake Worth. At least that's what everyone was supposed to think. Elizabeth Arellano's mother, Juanita Galvan, says in Spanish she forgives the person who killed her daughter because she doesn't want anger in her heart. She won't speak her son-in-law's name. Para ayudar con los gastos del funeral de Elizabeth, se creó una campaña en la que rápidamente se recaudó más de $11,000. Rudy compartió la iniciativa en su página de Facebook y se distribuyeron folletos benéficos en memoria de Elizabeth. Familiares y amigos se reunieron poco después para el funeral. Joanna, devastada, había comprado un jersey de cuello alto para Elizabeth, esto para ocultar las marcas de la cuerda. Estaba junto a Rudy, inconsolable junto al ataúd de su hermana. Aunque Rudy aparentaba ser un viudo desconsolado, los investigadores notaron su comportamiento inusual. A pesar de que su matrimonio había terminado, Elizabeth seguía siendo una parte fundamental de su vida y la madre de sus hijos. Su aparente falta de preocupación resultó desconcertante en el momento de la entrevista. Mientras la policía continuaba investigando el caso de Elizabeth, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad en toda el área, lo que les proporcionó su primera pista sólida. A las 3:02 a.m. de la madrugada en que desapareció, detectaron una camioneta blanca alejándose de la casa de sus padres. Rudy era dueño de una camioneta blanca. A pesar de su afirmación de que estaba en casa esa noche, los datos del celular y el análisis de mapas revelaron inconsistencias en su coartada. Registros telefónicos mostraron llamadas cerca de la casa de los padres de Elizabeth durante su desaparición. Durante la investigación, la policía descubrió que Rudy había intentado contactar a Elizabeth varias veces la noche de su desaparición. Sin embargo, ella no le contestó. Registros indicaron que Rudy estuvo cerca de su lugar de trabajo intentando comunicarse. El análisis de teléfono mostró que Rudy se movió desde el lugar de trabajo de Elizabeth hasta la casa de sus padres donde ella se alojaba, generando así nuevas preguntas para los investigadores. El caso se estaba complicando para los detectives, quienes necesitaban reunir más evidencia para vincular lo que había sucedido a Elizabeth. Emitieron una orden de registro en la casa de Rudy para buscar pruebas que contradijeran su versión. Según la declaración jurada, la policía mostró una cuerda que había sido utilizada para sujetar el cuerpo de Elizabeth.
Su hijo mayor identificó la cuerda, recordando haber jugado con ella en el jardín trasero y notado su desaparición. Además, al mostrarle una foto del concreto encontrado, el hijo también lo reconoció como el mismo utilizado para los postes de una cerca que su padre había instalado para un amigo. Más aún, se encontró el mismo tipo de concreto en la camioneta de Rudy. Estas coincidencias comenzaron a formar un patrón preocupante para los investigadores, quienes ahora debían seguir juntando las piezas de este misterio para encontrar la verdad sobre la desaparición y muerte de Elizabeth. Con la acumulación de evidencia, los investigadores concluyeron que Elizabeth había regresado a casa después de su noche fuera, donde Rudy la emboscó antes de que pudiera entrar. Supuestamente la secuestró y la llevó al puente interestatal 820 sobre el lago Worth. Allí la arrojó al agua con una piedra atada al cuello. 10 días después de que el cuerpo de Elizabeth fuera encontrado, Rudy fue arrestado bajo sospecha de su asesinato y posteriormente fue detenido en la cárcel de Mountfield. Un testigo compartió con los medios locales el comportamiento de Rudy al día siguiente de la muerte de su esposa, recordando haberlo visto sentado en su camioneta frente a la casa, escuchando música y bebiendo cerveza. Mientras la familia intentaba comprender y encontrar justicia, expresaron su dolor y los recuerdos de Elizabeth a través de los medios. Rudy negó su participación, pero finalmente optó por un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, enfrentando juicio por el secuestro y asesinato de su esposa el 30 de enero del 2019. La frialdad fue impactante. Apenas 2 horas después del brutal asesinato de la madre de sus hijos, publicó un meme en Facebook que decía: ¿cuánto tiempo puede estar uno sin beber antes de morir? Sin embargo, más tarde se le vio devastado llorando junto al ataúd de su esposa. Sus acciones impactaron profundamente a aquellos que lo habían amado y cuidado durante años. No ofreció explicaciones ni disculpas. Rudy fue posteriormente sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Elizabeth encontró cierto consuelo al saber que nunca sería liberado. En honor a su memoria, este video celebra la vida y el legado de Elizabeth, una luz que sigue brillando en los corazones de quienes la conocieron.